produciendo contenido para la vida cotidiana. Transmitimos lo mejor de la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Hola queridos amigos y amigas de Factor Desconocido, les doy la más cordial bienvenida en nombre de mi colega y amigo Arturo León, que en esta ocasión por compromisos profesionales no nos va a poder acompañar en esta emisión de este nuevo episodio de Factor Desconocido. Sin embargo, aquí estamos con toda la actitud para todos ustedes que nos hacen favor de ver y escuchar, ya sea en vivo o de manera diferida a través de Facebook Live, de los propios canales de SM Radio, tanto en Facebook como en YouTube. Mi nombre es Rafael Álvarez y muchas gracias a todos por su tiempo, paciencia y atención. En esta ocasión tenemos un tema que desde mi punto de vista es apasionante y que venimos aquí a compartirles con el resultado de varias investigaciones que distintos investigadores a lo largo de muchas décadas, y yo me atrevería a decir de cientos o quizás miles de años, nos han dado a conocer, que es el tema de la tierra hueca. Yo, como les he venido diciendo en todas estas emisiones, los invito a que, lejos de creer lo que vengo a decirles en este programa, porque esto no se trata de creencias ni de fe, no es un asunto religioso ni de índole filosófica a nivel de creencia. Los invito a que más bien cada quien, en donde se encuentren, si este tema les resulta de su interés, pues puedan investigarlo mucho más a profundidad, que pues utilicen la información que vengo a compartirles a manera de una guía inicial, y que si están interesados en este tipo de temas, pues bueno, lo puedan investigar y que ya cada quien pues pueda forjar su propio criterio. Aparte de agradecerles a todos por el tiempo y la atención y la amabilidad de estarnos viendo y escuchando, pues también quiero agradecerles a todos aquellos que han estado pues viendo nuestros videos y escuchando los podcasts de los anteriores programas. Nuevamente muchas gracias, y pues ya sin más preámbulo entramos al tema del día de hoy, que es esta teoría de la tierra hueca. Para empezar, me gustaría hacer un breve repaso de aquellas referencias bibliográficas que de manera relativamente reciente nos hablan acerca de esta teoría. Yo los invito a que puedan leer un libro muy interesante de un autor que se llama Felipe Botalla. Felipe hizo un libro hace relativamente poco tiempo que se llama Antártida, 1947, la guerra que nunca existió. Este libro lo pueden encontrar tanto en versión electrónica, digital, pues, como también lo pueden encontrar en papel. Es un libro muy interesante que nos narra, pues, acerca de un acontecimiento relativamente reciente que algunos lo llaman la Guerra de los Pingüinos, que fue por allá del año 47, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, donde supuestamente ya, de acuerdo a la historia oficial, ya el régimen nazi había sido derrotado en todo el mundo, junto con los otros países del eje, es decir, Italia y Japón. Y que bueno, pues entonces, ya para los años 47, pues ya no debería de haber ningún vestigio del régimen nazi activo en aquel entonces en el mundo. Sin embargo, la historia inicia
cuando nos cuenta Felipe que pues de repente aparecen sin más unos submarinos nazis en Argentina, y que bueno, pues posteriormente esos submarinos pues son confiscados por los aliados y en concreto por Estados Unidos, y a partir de ahí se desarrolla la historia. De lo más interesante que cuenta este libro es cómo varias investigaciones confluyen en la idea de que el régimen nazi, desde un par de décadas atrás aproximadamente, habían estado haciendo investigaciones con mucho interés y con mucho dinero de por medio, con muchos recursos, tanto humanos como financieros y materiales, sobre todo en el Polo Sur, en la Antártida. ¿Por qué hacerlo en la Antártida? No nada más por un tema de recursos naturales. Todos sabemos, o bueno, los que hemos investigado pues un poquito acerca de estos temas, sabemos que la Antártida es sumamente rica en recursos naturales, uranio de por medio y muchos otros metales y minerales y demás, pero también por un tema geoestratégico. La Antártida es un continente muy, una serie de tierras muy apetecibles para todas las superpotencias. Y también les estoy hablando por ahí de la década de los 20 y de los 30, se convirtió en un tema de máximo interés del régimen nazi, que como les digo, destinó una ingente cantidad de recursos, materiales, humanos, financieros, etcétera, para explorarla. Resulta que, ¿qué era lo que pretendían los nazis? De lo que se ha logrado saber a través de este libro de Felipe Botalla y de algunos otros investigadores, es que los nazis creían firmemente en que la Tierra tenía grandes oquedades, o tiene grandes oquedades, tanto por el Polo Sur como por el Polo Norte, y a través de algunas cavernas en ciertos lugares repartidos por todo el globo terrestre, y que entonces estas oquedades dan acceso a un mundo intraterreno, y que en ese mundo intraterreno se albergan una serie de conocimientos y de civilizaciones muy importantes, porque provienen de un pasado muy remoto, de otras humanidades, y que a través del contacto con esas otras humanidades y con esos conocimientos tan antiguos, pues el régimen nazi pretendía pues obrar la balanza a su favor, poder ganar la guerra y consolidar el régimen de los 1000 años del Tercer Reich. Eso es a grande resumen lo que pretendían hacer los nazis en aquel entonces. Y por eso es que construyeron una base que se llamó la base 211, que era parte del plan nazi para poder extender su área de influencia por toda América y el resto del mundo, y que no solo construyeron esa base 211, sino también muchas otras bases, ya no intraterrenas, sino en superficie, que estaban esparcidas a lo largo de lo que es Argentina, Chile, el Cono Sur. ¿Qué hay de realidad, qué hay de mito, qué hay de ficción en todo esto? Pues todo queda abierto a la investigación. Lo que sí les puedo afirmar es que no nada más el trabajo de Felipe Botalla, que les recomiendo, nuevamente insisto, su libro ampliamente recomendable, Antártida 1947, La guerra que nunca existió. También hay otros autores que nos hablan acerca de esto, no nada más de las exploraciones que hizo el régimen nazi, en la base 211, que sí existió de acuerdo a una serie de evidencias. Los nazis tenían aparentemente documentado que no solo había grandes oquedades por debajo de la Antártida, sino que también estas oquedades, estas cavernas y túneles, podían llevarlos a través de miles de kilómetros, incluso hasta América del Sur. Entonces, recordemos que también los nazis, esto también está documentado, eran expertos excavadores, porque ellos, obligados por la guerra, tuvieron que hacer bases subterráneas en Checoslovaquia, bueno, lo que luego se llamó Checoslovaquia, también en varios países del Báltico, en varios países europeos, para poder manufacturar sus armas y para poder hacer sus experimentos. Entonces, esto es lo que le da más credibilidad al hecho de que si alguien estaba preparado por ahí de la década de los 30 y 40 para poder excavar y para poder explorar a grandes profundidades del planeta, pues era el régimen nazi. Otro libro que también yo le recomiendo, es un clásico de la literatura,
de la llamada ciencia ficción, que luego se ha venido a comprobar que no es tanto ficción sino ciencia, de Julio Verne, que en 1864 pues publicó un libro muy famoso que se llama Viaje al centro de la Tierra, que ya posteriormente Hollywood pues ya hizo varias películas con actores muy famosos, incluso me parece que hay alguna versión relativamente reciente de hace unos 4 o 5 años, con actores muy famosos, que nos habla acerca precisamente de esto, de que Verne, ya en algún programa anterior hemos platicado de que Verne formaba parte de la Sociedad de la Niebla y de algunas otras sociedades secretas, en donde Verne, la única forma que tenía de dar a conocer al gran público, sin que esto significara riesgo de muerte o algún tipo de riesgo para su vida, la forma que tenía de dar a conocer esta sabiduría hermética o de esta sabiduría de sociedades secretas, pues era a través de sus novelas. Verne hizo este libro clásico del Viaje al centro de la Tierra, donde aquellos que pues lo hayan leído recordarán que bueno, pues a través de una oquedad cerca de un volcán en Islandia, el protagonista podía acceder a una serie de túneles y cavernas que eventualmente lo llevaban hasta el centro de la Tierra, donde había un mar, donde había especies desconocidas para la Tierra de superficie, etcétera. El tiempo le ha dado a Verne la razón. Por ejemplo, pues ya ven el libro de la Tierra a la Luna y algunos otros libros de Verne en donde pues ha sido cuestión de décadas para que la realidad supere incluso a las novelas de Verne o se vaya a la par con estas novelas. Entonces, ¿por qué no darle cierto beneficio de la duda y darle crédito también a todo esto que nos expuso en Viaje al centro de la Tierra? También tenemos literatura de otro autor clásico, de Lovecraft, que en su libro La sombra más allá del tiempo, de por allá de 1936, nos describe una raza muy antigua que dominó la Tierra hace millones de años y que desde entonces se refugió en estas oquedades tan grandes adentro de la Tierra, y que pues es una civilización muchísimo más avanzada tecnológicamente y en muchos otros sentidos a esta civilización humana que actualmente está en superficie. También en la literatura encontramos un libro interesante de Edgar Rice Burroughs, que es En el corazón de la Tierra, de 1914, en donde pues nos narra la existencia de un mundo subterráneo dominado por reptiles que pretendían someter a los humanos. Lo que yo les quiero exponer ahora mismo es que más allá de la literatura, de las referencias que he dado, existen dos posturas que, bueno, se contraponen en algunos puntos, pero que también se complementan en otros, acerca de la Tierra hueca. Hay algunos investigadores que afirman que todos los orbes, o sea, todos los planetas, están huecos. No solo los planetas, también las lunas. Y que adentro de estas oquedades existe una especie de sol interno, que es el que le da luz y calor y que les permite sobrevivir a todas aquellas criaturas que están adentro de los orbes, tanto planetas como lunas. Hay otros investigadores que dicen que no, que más bien lo que hay son cavernas gigantescas y que la Tierra, para que se den una idea, es más o menos como si fuera un gigantesco queso Gruyère, que tiene un montón de oquedades a diferentes profundidades, y que entonces estas oquedades son las que provocan el hecho de que la Tierra se pudiera interpretar como si estuviera hueca. Y bueno, pues también, como les digo, hay tanto teorías que se contraponen a esto como teorías que obran tanto a favor como en contra de estas dos concepciones de la Tierra hueca. A mí me gustaría que, para seguirnos metiendo un poco más, ahondando en estos temas, pudiéramos, con el apoyo de Rommel, que está en cabina, poder ver a continuación un video, bueno, el extracto de un video. Este video dura aproximadamente 45 minutos, lo pueden encontrar ustedes en YouTube, en el canal de VM Gran Misterio, a cargo del investigador Iván Martínez, de allá de España. Iván hace aproximadamente unos 3 años, 4 años,
hizo un programa en donde conjuntó a varios investigadores que han hecho trabajos en relación a la Tierra Hueca, que expusieron sus teorías y que bueno, pues entonces es como un buen punto de partida para poder introducir esta investigación de la Tierra Hueca, esta teoría. En este momento vamos a pasar un fragmento de este material. Nuevamente yo los invito a que si están interesados puedan consultar no solo el canal de VM Gran Misterio de Iván Martínez, así lo encuentran en YouTube y en su página web de Gran Misterio. También otros investigadores más recientes que han hecho junto con Iván este tipo de difusión de esta teoría han sido, por ejemplo, José Luis Camacho de Mundo Desconocido, también lo pueden encontrar en YouTube, también en la página de mundodesconocido.es. También me parece que David Parceriza, también de allá de España, ha hecho investigación acerca de la Tierra Hueca. Y pues hay muchos otros investigadores que nos han revelado y que han contribuido a la investigación de esta teoría. Entonces, bueno, pues sin más, Rommel, si nos puedes echar la mano, por favor. Vamos a ver el primer segmento de este video de VM Gran Misterio. El planeta Tierra, el mundo donde vivimos los seres humanos. Un lugar donde alzamos nuestra vista hacia las estrellas en búsqueda de respuestas, un diminuto punto azul fulgurante en la inmensidad del espacio. Pero este planeta tiene una parte oculta. En sus profundidades podrían residir grandes secretos. ¿Y si no fuéramos los primeros habitantes del planeta? La Tierra Hueca es un tema que ha generado multitud de controversias a lo largo del tiempo. Vamos a hablar sobre la verdad y la mentira respecto a esta teoría. ¿De dónde han salido las extensas redes de túneles subterráneas que recorren todo el mundo? ¿Qué clase de entidades o seres podrían estar viviendo bajo tierra? ¿Existen en alguna parte del mundo entradas para acceder a la Tierra Hueca? Las pruebas existen, pero la ciencia no quiere saber nada de ellas. Por ello, hemos reunido en este videoprograma a varios expertos que van a dar su opinión y datos reveladores sobre la teoría de la Tierra Hueca. En primer lugar, vamos a presentar a nuestro primer investigador, que nos va a dar su opinión personal y también va a aportar datos muy interesantes sobre la teoría de la Tierra Hueca. José Luis Camacho de mundodesconocido.es, y ante todo te doy las gracias por estar aquí con nosotros y robarte un poco de tu tiempo. Gracias a ti y al equipo de Gran Misterio. Voy a hacerte una pregunta bastante directa. ¿La teoría de la Tierra Hueca es un hecho que se pueda comprobar con muchas evidencias o existe algo que nos diga que es imposible? Es un hecho. La Tierra Hueca es algo que existe. Todos los planetas, orbes del universo, ya sean satélites naturales, estrellas, quasars, pulsars, planetas, evidentemente, son huecos. La propia naturaleza tiende a ahorrar, sería absurdo que crease orbes macizos. E incluso si tuviéramos un orbe macizo, posiblemente nosotros estaríamos sometidos a unas fuerzas gravitatorias inmensas que no podríamos soportar. La biología sería mucho más difícil de que se pudiese desarrollar correctamente. Los orbes son huecos, es muy difícil encontrar mapas, planos, fotografías o cualquier tipo de análisis correcto de un orbe en el cual hayan fotografiado de manera exhaustiva los polos. Y es cierto que hay algunas fotografías, como hemos podido ver en el proyecto Clementina, cuando ha hecho una prospección de la Luna y nos muestra los polos. Se ve de una manera muy borrosa, se ve de una manera muy extraña. Y bueno, pues no es la primera vez que la NASA parece ser que aquello que ve lo interpreta de otra manera totalmente distinta a lo que realmente es, si no directamente lo cambia, como si hay testimonios al respecto.
Sí. También he tenido oportunidad recientemente de ver cómo Saturno, concretamente, que ha sido orbitado por la sonda Cassini, de manera reciente ha efectuado unas fotografías del Polo Norte y se les escapa en un momento dado un intenso brillo que parte de esa posición del Polo Norte en el cual se ve el Sol interior. Porque todos los orbes son huecos, tienen un sol interior que no es estático, tiene un movimiento pendular, como un péndulo, una especie de péndulo de Foucault dentro del propio orbe, y desde luego ese movimiento lo que genera es que dentro de la Tierra hueca existan climas y existan estaciones, como por supuesto existen en la parte exterior de la Tierra. La atmósfera es compartida y los elementos geográficos son similares, hay ríos, hay montañas, cabos, golfos, mares, en fin, todo aquello que encontráis en el exterior. Me gustaría preguntarte sobre los parches que de alguna forma nos meten en los polos de cualquier planeta. Si miramos por ejemplo en Google Maps, veremos cómo han incluido un parche. Uy, hay un parche desde el paralelo 80, me parece. O sea, ni te imaginas, quiere decir que se han comido 2.000 kilómetros de radio, 4.000 kilómetros de diámetro, en el cual, bueno, pues presuntamente no hay nada. Te cuento. Los parches comenzaron a salir allá por los años 70 y la NASA, cuando les preguntaban a qué era debido a esa zona oscura, redonda y perfectamente redonda, ellos respondían a que el planeta o aquello que estaban fotografiando, como orbitaba, creaba una zona de sombra, y esa zona de sombra, bueno, pues ellos sencillamente la eliminaban con un parche negro. Lo cual es absurdo y, por supuesto, anticientífico. Quiero decir, si hay una sombra, deja la sombra, se analiza la sombra y forma parte del propio orbe. Pero es que eso lo hace de manera constante. Lo podemos encontrar también en Marte, lo podemos encontrar, por supuesto, en la Luna, en la Tierra y en aquellos orbes que han intentado fotografiar. Por supuesto, el Sol, no tenemos los polos del Sol, pues porque es un astro que no ha sido, en el cual no ha habido ningún tipo de observación norte ni sur, pero el procedimiento es exactamente el mismo, ocurre exactamente lo mismo. Mira, JL, en este punto me gustaría poner un fragmento de un vídeo que hicimos hace un tiempo explicando sobre los parches que se han realizado en tiras, un punto clave y muy importante sobre este tema. Ahora nos vamos a ir un poco más cerca, a la Antártida, porque en la Antártida la NASA decidió colocar un enorme parche de color blanco para censurar una zona muy grande en la Antártida. Hay algo que no quieren que veamos y por ello colocaron el parche. Muchos investigadores han teorizado que existiría una entrada a la Tierra hueca. Otras personas han dado una explicación para la colocación de este parche. Nos han dicho que los satélites toman fotografías en tiras de los planetas. Cuando colocan las tiras una al lado de la otra, forman la conjunción de toda la imagen del planeta, por ser circular. ¿Pero qué pasa con esto? Pues que en las extremidades de estas tiras, unas se quedan más largas que otras no coinciden en definiciones, y por ello las recortan dejando un círculo negro. Pero para tapar el círculo negro colocan un parche. Es una explicación bastante buena, pero tiene muchos fallos, ya que el parche colocado en la Antártida no coincide con el centro exacto del eje central de nuestro planeta. Estarían censurando una parte cercana al centro, y además hacer fotografías en tira de nuestro planeta Tierra no tiene sentido, ya que ¿cuántos satélites y cuántas fotografías se han tomado de nuestro planeta? Las suficientes como para crear una fotografía en conjunción de la Tierra sin errores, una fotografía en HD que contenga multitud de detalles. Por ello creemos que las tiras no funcionan esta vez para explicar este parche. Y además os doy otra pregunta. ¿Por qué colocan un parche de color blanco en vez de fotografiar una zona y colocar un parche pero con la fotografía de la zona? Esto sería mucho más lógico.
Lo cierto es que lo tenemos en la Antártida, también en el Polo Norte, en el Ártico, y también en todos los hemisferios de todos los planetas que han sido fotografiados. Aquí estáis viendo a Saturno, también tiene un parche. En definitiva, creemos que es muy posible que todos los planetas tengan cavidades en sus hemisferios para poder entrar. Y nos lo han censurado de forma descarada. Mira, yo voy a proponer, efectivamente, Sí. te cuento. Yo propongo a aquellos que están oyendo esto que busquen las rutas de los satélites alrededor del Polo Norte y Polo Sur y verás cómo dejan un enorme espacio justo en el punto más norte y en el punto más sur. ¿Por qué dejan ese espacio? Pues muy sencillo, porque hay una gran oquedad en la cual la gravedad no se comporta de manera correcta y desde luego perturbaría la órbita correcta de los satélites. Es por ello que si acudís a un mapa, yo en algunas ocasiones lo he podido presentar y se ve claramente como no solo los aviones, sino que los propios satélites tienen prohibido sobrevolar los polos debido sencillamente a eso, a la aberración magnética y por supuesto la aberración gravitatoria que se producen en esos puntos en concreto. Otra de las cuestiones que más se ha planteado sobre la Tierra hueca sería pensar en si el Obre, la Tierra entera, fuera hueco o sería un conjunto de muchas galerías huecas. Bueno, aparentemente y según ciertos estudios, efectivamente en el subsuelo existen un montón de galerías huecas, en muchas ocasiones producidas por la propia geología de la Tierra en su proceso de formación. Ha dejado esas oquedades debido a, bueno, pues los movimientos volcánicos, la era en la cual la formación de la Tierra, bueno, pues generó que esas capas tectónicas y esos movimientos produjesen esas grandes oquedades y esas capas no quedasen totalmente compactadas, sino que esas capas quedan con enormes, inmensas oquedades, inmensas redes de túneles por donde se escapa el aire, el agua y todos esos movimientos geológicos de los fluidos. Y por supuesto esas oquedades perduran. En algunas zonas están a una profundidad, pero en otras zonas están de manera muy superficial. De hecho hay leyendas que hablan que existen cuevas con las cuales prácticamente se puede recorrer todo Sudamérica, o cuevas que van desde la isla de Malta hasta la capital de Roma, llega hasta la península itálica, o cuevas, por ejemplo, en Turquía, que parece ser que hay una red de túneles, cuevas y ciudades que son absolutamente inmensas, se han aprovechado parcialmente de elementos geológicos y parcialmente de construcción humana. Todo en sí nos da a indicar de que efectivamente existe una importante red de túneles. Debajo de esa red de túneles puede que exista una compactación importante para posteriormente, existir unos 1000 kilómetros en los cuales aparece la corteza interior de la Tierra. Si cogéis la herramienta de Google Maps y os adentráis cerca del parche blanco que nos están censurando en la Antártida, encontraréis cosas como esta: una cavidad extraña con una piedra muy grande de color metalizado y que de alguna forma nos estaría hablando sobre una caverna. Al menos eso, no vamos a pensar en una red de túneles. Una caverna que puede medir 11 metros de altura. ¿Qué habrá dentro de esta caverna? Antes he mencionado red de túneles. ¿Por qué podríamos pensar que se trataría de una red de túneles conectada por toda la Antártida? Porque cerca de esta cavidad encontraríamos una muchísimo más grande que la anterior. Una que concretamente mide más del triple que esta que os acabamos de contar. En altura mide unos 30 metros. Pero en anchura unos 70 metros. ¿Por qué existen estas cavernas? He de decir que obviamente podrían ser de origen natural, pero lo que nos debe cabrear y mosquear mucho sería el enorme parche que está cerca de estas cavidades, un parche que nos está censurando un montón de kilómetros que no quieren que veamos. ¿Es posible que una de las entradas que existen hacia la Tierra hueca esté en la Antártida y nos lo estén censurando?
No podemos negar estas entradas. Si nos remontamos a historias antiguas y viejos mitos, se escuchan muchas veces mitos como Agartha, la tierra hueca o una ciudad que podría coexistir debajo de nosotros. Pero te quería preguntar una de las dudas que muchos usuarios siempre han estado preguntando sobre la teoría, porque parece que tiene una pata coja, es decir, ¿el magma de dónde saldría? Es decir, si existe un sol interior, ¿este podría calentar la Tierra y formar el magma? El magma posiblemente sea debido a las presiones de las capas tectónicas producidas por los movimientos que la propia Tierra genera, que es un movimiento de expansión. Esos movimientos de expansión hacen que en ciertas ubicaciones se produzcan unos rozamientos importantes que generen es una forma de combustión interna que la Tierra exhala a través de, como ya sabes, los volcanes, e incluso en algunos terremotos se han podido ver efectos similares a los propios volcanes. Ese tipo de cuestiones obedecen a una geología más bien por movimientos tectónicos derivados de esa expansión de la Tierra, porque la Tierra está en un proceso de expansión, es una esfera que va creciendo y llegará a un punto crítico en el cual la esfera será destruida porque la masa será absolutamente insostenible y desde luego el Sol interior morirá. El proceso de formación es muy complejo y, como tú bien has dicho, también las historias o las antiguas historias hacían referencias al famoso infierno, que en inglés se lee como Hell, que está en el interior de la Tierra. También las antiguas tradiciones nórdicas lo llamaban el Hela. El libro de Enoch lo llama Hel. Y también los antiguos vikingos usaban la palabra de Valhalla. Nos estamos dando cuenta que se repite constantemente. Creo que Valhalla no es concretamente, sí, es de los vikingos. Nos damos cuenta que la etimología de las palabras parece que nos están indicando que efectivamente existe una tierra más allá del norte, una tierra verde, cálida, y en la cual los antiguos esquimales, cuando les preguntaban cuál era su origen, ellos decían que venían de una tierra más allá al norte, una tierra cálida. No solo te lo estoy contando yo, sino que recurres, por ejemplo, a los escritos de los antiguos exploradores. Véase Helland Hansen, cuando hace una exploración del polo sur, y este hombre dice que a medida que se adentraba más allá del paralelo 80 empezaba a notar como las temperaturas eran más suaves, los vientos empezaban a traer arena. Preguntas de dónde es esa arena, e incluso identificaba pequeñas huellas de animales que parecían de zorro y no eran de zorro. Finalmente Helland Hansen, después de un año, estuvo un año intentando llegar al punto geográfico más al sur, no lo consiguió. Se da media vuelta porque estaba ya exhausto, la brújula se verticalizaba totalmente, se verticaliza porque evidentemente está apuntando a un punto geográfico situado en una oquedad que no existe y estás accediendo al interior de la Tierra, con lo cual la brújula lo que hace es apunta hacia arriba directamente. Sí. Creemos que vamos hacia un norte que no existe, hacia un horizonte que no existe y que forma ni más ni menos que parte de esa oquedad. Estamos hablando de que el mayor matemático que ha parido la madre Tierra es Euler, y Euler postulaba que la Tierra era hueca. De los mejores astrónomos que ha parido la madre Tierra era Kepler, y en su libro Somnia Kepler postula que la Tierra debería ser hueca. O sea, las mejores mentes de la historia hablaban de que la Tierra tenía que ser obligatoriamente hueca. Ellos no entendían otra forma de orbe. Exacto. Es como si aquel conocimiento antiguo, que parece que los antiguos tenían más saberes que nosotros, ha ido censurándose poquito a poco en el tiempo, y ahora tenemos a cuentagotas pequeñas teorías que podrían ser muy revolucionarias. Te doy las gracias por habernos ayudado a complementar este documental sobre la Tierra hueca, y animo a todo el mundo a que visite los videoprogramas de Mundo Desconocido. Muchas gracias, José Luis. Gracias a ti y al equipo de Gran Misterio. El siguiente investigador se trata de Cristian Ceballos, de tupropiocamino.org, y nos va a hablar de la Tierra. Bien, pues regresamos. Hola, ¿ya estamos? ¿Sí?
Ok, bien, pues los invito a que aquellos de ustedes que se hayan interesado por estos temas, pues puedan continuar con la investigación en Facebook, en la transmisión en vivo que tenemos a través de la cuenta de SM Radio. Ya les puse las referencias a unos videos que pueden serles de interés a todos ustedes. Estos investigadores, nuevamente José Luis Camacho de Mundo Desconocido, Iván Martínez de VM Gran Misterio, pues son de los investigadores modernos o más recientes que han contribuido a difundir un poco más el tema de la Tierra Hueca. Algo que quiero resaltar de lo que veíamos en este extracto de este video es algo muy interesante sobre los parches en los polos. Yo los invito a que cada quien vaya a Google Maps y vea qué sucede cuando hacemos un zoom tanto en lo que es el polo sur como en el polo norte, justo en la parte en donde es el centro de ambos continentes helados. Se van a dar cuenta de que a partir del paralelo 80, en una extensión aproximadamente de 4.000 kilómetros de diámetro, de ese tamaño, es muy extraño que nos aparezca parchadas las imágenes, ya sea que se vayan atrás en el tiempo, porque ya ven que Google Maps tiene una característica que permite ir hacia atrás en el tiempo en las imágenes, o ya sea que consulten lo más reciente, se van a dar cuenta de que la simple explicación que nos han pretendido dar algunos científicos o investigadores, de que como los satélites van tomando en franjas las fotografías del planeta y que entonces por eso es que hay un error en donde pues se ven parchadas las imágenes, pues simplemente no es lógico, porque por simple lógica con la tecnología actual y después de tanta fotografía que hay de tantos satélites que han contribuido a mapear el planeta, ¿cómo es posible entonces que nos aparezca una Tierra con imágenes parchadas? Eso no tiene lógica. Y particularmente este tema se vuelve más curioso cuando hablamos acerca de los polos, tanto en el norte como en el sur. También otro tema que quiero resaltarles es, me parece que se dice en uno de estos videos que ya les compartí las referencias, es que actualmente lo que se da a conocer públicamente como la excavación más profunda que ha hecho esta civilización humana en este planeta es la del Pozo de Kola en Siberia, en Rusia, en donde solo se ha llegado a un total de 12.262 metros por debajo de la superficie, es decir, lo que vendría a ser el 0.1% del diámetro total de la Tierra. Si ustedes se dan cuenta, es mínimo lo que esta civilización humana ha llegado a excavar en la profundidad de la Tierra. Entonces esto también nos lleva a pensar qué existe más abajo. Leyendo varias investigaciones que se dieron, en particular una investigación que se dio a conocer relativamente hace poco tiempo, por ahí de febrero de este año, nos hablaban de un artículo publicado en la revista Science por unos geofísicos de la Universidad de Princeton, en colaboración con un instituto de geofísica chino, en donde utilizando las ondas sísmicas de un terremoto que se produjo en Bolivia, en fecha relativamente reciente, en 1994, se han hecho estudios en donde como estas ondas sísmicas obviamente pueden estudiarse por el rebote que se produce en las diferentes capas o en los diferentes niveles de profundidad de la Tierra, llegaron a la conclusión de que a 660 kilómetros de profundidad han descubierto cadenas montañosas muy similares a las que hay en la superficie. Este estudio es no concluyente, es decir, este estudio llama a la comunidad científica a poder seguir investigando, porque nos dice que utilizando un grupo de supercomputadoras de la Universidad de Princeton, lograron construir un modelo en donde a través de este estudio de ondas sísmicas, pues entonces encontraron una serie de rugosidades, como le llamaron, que los llevaron a concluir de que hay cadenas montañosas que incluso pueden ser mucho más grandes
que lo que tenemos en superficie, por ejemplo, en los Himalayas o en los Andes. Entonces, ¿qué es lo que hay allá adentro? Si solo esta civilización humana, como les digo, ha podido excavar hasta 12 kilómetros de profundidad, ¿qué es lo que hay todavía más profundo? Nuevamente aquí, pues es lo que hemos venido diciendo en anteriores programas. La auténtica ciencia no es aquella que niega a priori las teorías. El negacionismo por sí mismo no es ciencia. No es científico el venir a decir que estamos locos por el simple hecho de venir a exponer una teoría de tierra hueca o de cualquier otra teoría, llámense objetos no identificados, mundos intraterrenos o lo que sea. Es científico investigar y demostrar, ya sea con pruebas a favor o en contra, los argumentos. Entonces, yo por eso los invito a que, teniendo la mente un poquito más abierta, no tomemos como locuras todas estas teorías. Tomémoslo deportivamente, como hemos dicho también en otros episodios, y simplemente demos el beneficio de la duda. Y entonces, ya les he mencionado cierta literatura que puede ser de interés. Están los videos que les estoy recomendando de diferentes investigadores, los pueden encontrar públicamente en YouTube, con un montón de argumentos, y bueno, pues que yo he podido agrupar en estas dos grandes corrientes, por decirlo así. Aquella corriente de investigación que dice que la Tierra sí es totalmente hueca, y que bueno, existe un sol interno, y que entonces este sol interno provee de luz y calor a las civilizaciones y a todos los seres y especies que viven en estos mundos intraterrenos. Y hay otra teoría que dice que no, que es que hay un montón de cavidades, una especie de queso gruyère muy profundo, y en todo el planeta, y que entonces estas grandes oquedades, túneles, cavernas, etcétera, pues entonces ahí se ha podido desarrollar la vida, y que entonces por eso es de que muy probablemente, así como lo decía Iván Martínez en este video que acabamos de compartir un extracto, se pueden dar cuenta de que hay teorías en donde nos dicen que incluso hay civilizaciones de otras humanidades, que no necesariamente es la nuestra, sino otras humanidades de muchos miles o quizás millones de años de antigüedad, que bueno, han encontrado refugio en estos mundos intraterrenos. Pues también lo que les quiero comentar ahora es acerca de otros libros, otra literatura que también se ha producido en relación a estos temas. Por ejemplo, hay un libro de Willis George Emerson que se llama El Dios Humeante, que por allá de 1908 narra la aventura que vivieron Olaf Jansen y su hijo, quienes navegando en un pequeño bote de pesca intentaron encontrar la tierra que va más allá del viento del norte, que figura en las leyendas escandinavas. Aquí ya nos estamos metiendo a los mitos de Hiperbórea, que también pues los nazis, como ya comenté, estuvieron explorando cuando en los 20s, en los 30s y 40s, tenían pues los recursos a su favor para hacer este tipo de investigación. Este libro de George Emerson, El Dios Humeante, 1908, nos habla de que en una tormenta de viento habría llevado a los protagonistas de esta historia directamente a una abertura polar en donde habían podido contemplar el interior, que según Jansen, el protagonista de esta historia, allí permanecieron su hijo y él durante 6 años, y el padre murió en el viaje de vuelta a nuestro mundo, y el hijo del protagonista logró sobrevivir, emigró a los Estados Unidos, donde conoció a Willis George Emerson, y pues le entregó toda la documentación gráfica que pudieron obtener su padre y él acerca de este viaje de exploración. Otra fuente que podemos encontrar en toda esta teoría de la Tierra hueca es la del almirante Richard Evelyn Byrd, que bueno, pues quiero pues recordar a todas aquellas personas que han hecho un poquito de investigación o mucho de investigación acerca de estos temas, y aquellos de ustedes que no tienen idea de quién fue Richard Byrd,
Bueno, pues él fue un alto mando del ejército estadounidense, considerado héroe de guerra, que se hizo muy popular por sus audaces vuelos sobre la Antártida. Exploró tanto el Polo Norte como el Polo Sur, y el almirante Byrd llevaba un diario en donde anotaba de manera escrupulosa, como buen militar que era, pues todas sus vivencias de todas sus aventuras. De hecho, Byrd se relaciona con Antártida 1947, el libro de Felipe Botalla, porque el almirante Byrd fue el que el ejército estadounidense eligió como el jefe de toda la expedición que en 1947, esto es real, está documentado, se fue hasta con un portaaviones de Estados Unidos y una serie de barcos de guerra, y con muchos hombres, con muchos militares, se fue en 1947 al Polo Sur, a la Antártida. Lo que vio Byrd también quedó documentado en su diario. Dio declaraciones a un diario chileno al regreso de la expedición, y bueno, pues yo los invito a que lean esta historia en el libro de Felipe Botalla. La realidad es de que por ahí del 19 de febrero de 1947, cuando el almirante Byrd sobrevolaba una inmensa llanura del Polo Sur, logró observar desde su avión unas extrañas extensiones de hielo y nieve que nunca había visto antes. Byrd, en lo poco que se logró saber de su diario, el cual algunos investigadores dicen que fue confiscado por el ejército estadounidense, nos narra que tenían coloraciones amarillas en el hielo. Decidió alterar la ruta para poder explorar más estas tierras que él no había visto anteriormente. La aguja de su brújula magnética comenzó a girar y a oscilar a toda velocidad, y se tuvo que orientar por medio de la observación del Sol. Resulta que posteriormente Byrd, una vez que logró traspasar esta anomalía electromagnética, narra que logró llegar a una cadena de montañas, un pequeño valle y un río, en donde pues es un paisaje que él nunca había visto antes, y que logró ver una vegetación exuberante que para nada pues coincidía con lo que se puede o lo que se sabe del Polo Sur. Byrd siguió sobrevolando este paraíso que había logrado encontrar, y encontró especies de animales que él no había visto, que no pudo identificar. Su brújula seguía girando a una velocidad increíble, y Byrd, al final de cuentas, orientándose por el Sol, logró pues poder regresar a la base de la expedición. Ahora, ¿qué tanto hay de realidad o qué tanto hay de ficción en esto? Pues nuevamente los invito a que si están interesados pues puedan consultar la bibliografía y las investigaciones que hay al respecto. También otros hechos que contribuyen a las afirmaciones de la teoría de la Tierra hueca es que, más allá de esto que les acabo de narrar del almirante Byrd, también por ahí del año de 1970, un investigador muy famoso en aquel entonces que se llamó Ray Palmer, que fue uno de los primeros investigadores del fenómeno OVNI en Estados Unidos, publicó unas fotografías que aparentemente fueron tomadas el 23 de noviembre de 1968 por el satélite ESA 7 de la NASA, mientras sobrevolaba el Polo Norte. Estas fotografías son muy controvertidas, se unen a otras tomas que se hicieron el 6 de enero del 67 por el satélite ESA 3, en donde podemos ver una gran oquedad de muchos kilómetros de diámetro en el Polo Norte. Obviamente pues hay una serie de investigadores que han dicho que no, que esto pues es una falla de origen en las fotografías, o que están trucadas, o lo que ahora se le llama fake news. Mas sin embargo, de manera contundente no ha habido una prueba hacia lo opuesto, algo que nos diga que estas fotos no son auténticas y que en realidad no hay una oquedad en el polo. Hay que recordar también
de que a diferencia de lo que mucha gente cree o lo que el público en general cree, tanto el Polo Norte como el Polo Sur, si cualquiera de ustedes amigos y amigas que quieran ir a los polos, tienen los recursos económicos y dicen, bueno, yo quiero ir a hacer una expedición al Polo Norte o quiero ir a hacer una expedición al Polo Sur, no es así de fácil. A pesar de que son territorios que supuestamente están protegidos por tratados internacionales ante la Organización de Naciones Unidas y otras organizaciones a nivel mundial, sin embargo, hay que obtener permisos que se gestionan entre las grandes potencias mundiales. Es decir, tú tienes que ir con el gobierno ruso o con el gobierno norteamericano o con el gobierno inglés a pedir permiso para que tú puedas explorar o hacer investigación en esas tierras. No es así de fácil, bajo riesgo de que si te topas con alguna patrulla de las estaciones aparentemente científicas que tienen las grandes superpotencias tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, corres el riesgo de que puedan llevarte preso o que te puedan disparar. ¿Esto por qué? Porque ya le ha sucedido a varios investigadores que sí han tenido los recursos para poderse ir a explorar a estas tierras tan apartadas, tanto en el norte como en el sur, y que han tenido diferentes problemas. Ahora, ¿por qué si supuestamente bajo los tratados internacionales existen bases en el Polo Norte y en el Polo Sur que son de investigación científica, por qué razón está tan restringido el hecho de que se pueda circular libremente en la Antártida o en el Polo Norte? Pues por la simple razón de que hay algo que seguramente las grandes potencias nos están ocultando. Esto no es conspiracionismo, es la realidad. Yo los invito a que puedan hacer investigación sobre varias personas y grupos que han intentado hacer investigación por su cuenta en los polos y que no han podido hacerlo. Entonces esto nos lleva a pensar qué es lo que se está ocultando. También en Google Maps se ha podido encontrar una serie de anomalías, aparentes construcciones que se pueden ver a través del velo de la censura de Google Maps, y que entonces hay una serie de investigaciones que nos revelan que hay anomalías de cosas que pudieron haber sido construidas por alguna superpotencia o que pueden tener algún otro origen, tanto en Polo Norte como en Polo Sur. Ahora, ¿cuál es la verdad de todo esto? Pues al final de cuentas la verdad es lo que cada quien investigue y el criterio que cada uno de nosotros podamos tener. A mí me gustaría pues nuevamente invitarles a que pues si la curiosidad o el gusanito de la curiosidad, como se dice coloquialmente, pues está despierto en nosotros, pues a seguir investigando acerca de estos temas. Como les digo, hay un montón de investigación, de bibliografía, de videos, de audios, etcétera, que contribuyen a favor y en contra de esta teoría de tierra hueca. Y bueno, pues ojalá que todo esto que he venido a comentarles sea del interés y que podamos, que eso posibilite que podamos seguir investigando entre todos acerca de estos temas. Y bueno, pues sin más, para ir cerrando el programa, quiero agradecerles a todos por su tiempo, por su atención, por su paciencia. Como les dije ya en Facebook, les compartimos pues algunos de los videos con los que ustedes pueden abordar un poco más acerca de estos temas. La invitación está hecha. Nuevamente, muchas gracias a todos. Y bueno, pues si les interesó este tema, pues los invito a que continuemos la comunicación a través de Facebook, a través de YouTube, para que bueno, pues podamos contribuir entre todos pues a la investigación acerca de esta tan interesante teoría de la tierra hueca. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente emisión de este programa. Gracias. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo.
todos los martes de 7 a 8 pm.